Existen mañanas que parecen venir con un peso especial antes de que tus pies toquen el suelo. Instantes en los que el cuerpo comienza a despertar, mientras que la mente ya se encuentra en conflicto. Preocupaciones que se infiltran en las grietas del amanecer. Temores que surgen sin previo aviso. Elecciones que no ofrecen descanso. Y en esos momentos, un gran número de personas actúa de manera similar. Se levantan y afrontan el nuevo día desprovistos de rumbo, sin resguardo ni amparo, como si todo estuviera en sus manos. Sin embargo, existe un aspecto invisible que muchos no comprenden. Los momentos iniciales de la jornada no son triviales, tienen un profundo significado espiritual. Es en ese momento cuando se determina si progresas con presión o con un propósito claro, si asumes toda la carga o si permites que Dios se encargue de ella. Es en ese momento cuando eliges si te adentras por tu cuenta o si lo haces bajo la protección del cielo. Y aquí se encuentra la verdad que transforma todo. No estás solo al caminar ni tienes que enfrentar el día en la penumbra. Hoy tendrás la oportunidad de aprender a invocar una plegaria que es intensa, exacta y llena de fuerza, capaz de liberar lo que estaba atrapado y de proteger tu día de cualquier influencia negativa. No se trata de una simple oración, sino de un compromiso que cambia el ambiente, que atrae bendiciones, organiza el espíritu y establece dominio sobre el lugar que habitas. Al aprender a orar por la mañana de la manera que Dios desea, lo que antes era confuso se vuelve claro, lo que parecía estar perdido regresa y lo que parecía imposible comienza a tomar forma. En los comentarios, expresa con firmeza: despierto cada día con un propósito divino. Al comenzar el día con palabras que glorifican a Dios, cada paso que das se siente acompañado. En este video exploraremos los fundamentos esenciales que permiten liberar una oración de poder al inicio del día. No se trata de palabras sin sentido ni de emociones repetitivas. Son claves espirituales que sincronizan tu alma con el propósito divino desde el instante en que comienza el día. Comprenderás la razón por la cual hay individuos que parecen estar bajo una protección, a pesar de que no sea evidente. ¿Qué hace que algunas viviendas irradien tranquilidad, mientras que otras se inundan de estruendo? ¿Por qué hay elecciones que se realizan no en la oficina, sino en la serenidad de las primeras horas del día? En este espacio, descubrirás la manera de orar con propósito, comunicarte con claridad y protegerte de cualquier asalto espiritual que intente infiltrarse al inicio del día, y permanece hasta el final, ya que no solo adquirirás conocimiento. Al concluir este video, realizaremos juntos la oración más poderosa del amanecer, una plegaria matutina que no solo abarca el día, sino que también eleva el espíritu y provoca milagros tangibles en lugares donde todo parecía estar estancado. No pierdas la oportunidad y apoya este video con un me gusta. Únete al canal y activa las alertas, ya que tu presencia aquí no es por azar. Te encuentras a punto de recibir un recurso que podría transformar tu forma de iniciar cada jornada. Si esta palabra te alcanza en el momento adecuado, te pedimos que nos ayudes a compartirla con muchos más. Déjanos saber en los comentarios desde qué país o ciudad estás disfrutando de este video, ya que esta frase trasciende lo local y se vuelve universal. El amanecer adquiere un nuevo significado cuando el pueblo de Dios se levanta con un propósito desde cada rincón del planeta. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas ocasiones pasaste días completos sintiendo que Dios no se comunicaba contigo? Que tu espíritu se sentía pesado y que el ambiente te agotaba. Tal vez no es que Dios estuviera ausente, sino que no le otorgaste la prioridad que merece.
hoy puede ser diferente. Hoy tendrás la oportunidad de comenzar el día de una forma diferente. Hoy te invito a elevar tus oraciones con la intensidad de quien sabe que el cielo está en juego. En realidad, el cielo reacciona cuando elevas tu oración por la mañana. Abre la puerta de la mañana. Realiza la limpieza del templo al amanecer. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que acompaña tu despertar cada mañana al abrir los ojos? No hablo únicamente de lo que llevas contigo del pasado, ni de lo que está por llegar. Aludo al umbral etéreo, ese instante sagrado que se encuentra entre el reposo y la acción, entre el murmullo de la noche y el bullicio del día. ¿Quién te acompaña en este camino? ¿Cuál es la primera atmósfera que se establece? Porque no todos los que llegan a tu vida fueron llamados. Y no todo lo que vive a tu lado debe permanecer en ese momento. La primera oración del día tiene un significado espiritual más profundo de lo que solemos pensar. Lo que se dedica a la mañana guía todo lo demás. Al levantarte, no solo comienza un nuevo día, sino que se abre una puerta, y lo primero que atraviesa esa entrada establece el tono para todo lo que vendrá. Así, la plegaria más poderosa del alba no necesariamente es la más extensa ni la más expresiva, sino aquella que se realiza con mayor intención. Es una plegaria que no solo se expresa, sino que purifica, que no solo solicita, sino que consagra el umbral. No se limita únicamente a la oración, implica también saber qué puertas abrir y cuáles cerrar. Es fundamental organizar nuestro templo interno antes de que el adversario logre entrar. Esa es la esencia. Dedicar el lugar, cerrar el acceso, proclamar a quién le pertenece el día mientras la noche aún se mantiene. Ezequías lo comprendió desde el inicio. No era un monarca ideal, pero su primer acto como líder no estuvo relacionado con lo militar ni con lo político, sino que fue de carácter espiritual. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, se revela un aspecto que a menudo se ignora. Durante el primer año de su reinado, en el primer mes, restauró las puertas de la casa de Jehová y las abrió. Previo a realizar modificaciones en el palacio, llevó a cabo cambios en el templo. Previo a dirigirse a la comunidad, abrió las entradas del recinto sagrado. Se aseguró de que el día, su administración y su mensaje iniciaran solo después de purificar la entrada del corazón del país. Al llevar a cabo esta acción, no solo se volvió a abrir un lugar tangible, sino que también se revitalizó un ambiente espiritual, ya que las puertas del templo habían estado cerradas durante un periodo prolongado. Cuando se cierra una puerta santa, el adversario avanza sin necesidad de luchar. Sin embargo, al reabrirse y limpiarse, toda una generación vuelve a encontrar aliento. Así actuó Ezequías. Inició, restauró y al hacerlo estableció un vínculo espiritual entre el pasado que debía ser dejado atrás y lo nuevo que Dios estaba a punto de realizar. No se presentó ningún espectáculo, ni se escuchó ruido alguno. Solo había puertas abiertas y un profundo sentido de consagración. Y eso es precisamente lo que realizas al orar en las primeras horas del día. Abres tu santuario interno, lo examinas, lo purificas y afirmas a quién le pertenece. No es cuestión de recetas. Es un momento para elevar el espíritu y afirmar: este día comienza con santidad. Y en ese momento callado, fuerte y leal, el mal se ve privado de su entrada. Donde se recibe con alegría, la sombra se ahuyenta. Donde se lleva a cabo la consagración, allí también se encuentra la protección. Donde se encuentran puertas limpias, los milagros están preparados para ingresar.
En 2 Crónicas 29, versículo 3, no se describe una ceremonia imponente ni grandes multitudes en espera, sino simplemente un rey que, al amanecer, comienza a restaurar lo que había estado en abandono. Quizás esa sea igualmente tu situación. Has pasado días, semanas e incluso meses manteniendo las puertas de tu ser cerradas a la auténtica luz. Y en este día, este mensaje no tiene la intención de criticarte, sino de traerte a la memoria. Tienes la capacidad de reabrir las puertas cerradas, de restaurar lo que ha sido afectado, de purificar lo que ha sido ensuciado. Y todo esto puedes hacerlo en este momento, antes de que el día tome el control de tu vida. Abrir sin haber limpiado puede ser arriesgado, y orar sin haber consagrado es como dejar una puerta abierta. Así, el Salmo 247 proclama con gran fervor: «Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». No se trata de un rey cualquiera, ni de una presencia cualquiera, sino del Rey de Gloria. Y al momento de entrar, cuando las puertas se abren, cuando se rinde homenaje a la entrada, cuando el umbral es venerado como un altar, no es solo una hermosa cita bíblica, sino una realidad profunda, donde hay honor, hay una presencia divina, donde se siente respeto, se produce una manifestación, donde la jornada inicia con alabanza. El adversario no halla lugar. Es posible que por esto muchas personas sientan que sobrellevan el día desde el primer instante, ya que abren su cuerpo, pero no su esencia. Permiten que entren las preocupaciones, las quejas, el ruido y el miedo, pero no reciben al Rey de la Gloria. La distinción es notable, ya que al comenzar el día con el Rey, lo haces con serenidad, claridad y estructura. Si ingresas con puertas dañadas y un corazón caótico, incluso lo más mínimo se convierte en una carga pesada. Hoy, Dios te está recordando un principio que no solo te brinda protección, sino que también te coloca en el lugar correcto. No se trata de una simple frase, es una afirmación de poder. Aquí toma el control el Señor. Esta vivienda es de mi propiedad. Este día está dedicado a honrar mi nombre. No es necesario que lo pronuncies en voz alta, pero es fundamental que lo hagas con convicción, ya que esa afirmación al levantarte es mucho más que un simple hábito. Es una puerta que se abre, una llave que cierra lo que debe permanecer alejado y abre lo que el cielo desea traer. Porque hay milagros que no requieren de más plegarias. Simplemente necesitan que se abra una puerta. Existen bendiciones que ya han sido otorgadas, pero no han podido manifestarse debido a que el umbral permanece afectado. Al purificar ese umbral, algo se armoniza dentro de ti. Tu mente se serena, tu espíritu encuentra paz y tu entorno se transforma, ya que en lo que no se ve se ha sellado algo, se ha curado algo, se ha entregado algo. Lo que llega después de este momento ya no tiene poder sobre ti, solo apoya el propósito que consagraste en primer lugar. Que este día sea el momento en que purifiques tu templo, incluso si es en silencio, sin que nadie lo perciba. Solo tú y Dios lo sepan. Actúa. No por temor, sino por respeto. No por imposición, sino por iluminación. La consagración desde temprano es lo que evita que lo impuro tenga dominio. Es aquello que distingue lo sagrado de lo cotidiano. Es lo que te da la capacidad de avanzar con firmeza, sin necesidad de alzar la voz. ¿Qué puerta te dispones a abrir esta mañana? ¿Y cuál es la que necesitas cerrar de una vez por todas? Si en este día sientes que esta palabra tiene un mensaje para ti,
Te animo a que dejes en los comentarios esta frase simple, pero repleta de fuerza. Señor, en esta mañana te entrego mi ser por completo. En esta mañana elevamos nuestras voces en oración, buscando la luz y la guía que nos acompañen en nuestro camino. Que cada paso que demos esté impregnado de paz y amor, y que nuestras acciones reflejen la bondad que deseamos ver en el mundo. Amén. Es una manifestación de fe, un momento de conexión espiritual. Es una manera de comunicarle al cielo: hoy, antes de que el mundo roce mis pasos, el umbral se consagra. Y si piensas que este mensaje puede ser de ayuda para otra persona, colabora con nosotros para difundirlo aún más. Haz clic en Me gusta. No se trata de un acto sin sentido, sino de una manera de superar el algoritmo del mundo a través de la palabra divina, que alcance aquellos lugares donde más se requiere, ya que cada nuevo día trae consigo una lucha oculta. Sin embargo, cuando la lucha comienza con una puerta abierta únicamente para Dios, todo toma su lugar. El desorden se aquieta, el espíritu respira. La fe se renueva y los milagros ya no se desvanecen en la confusión. Descubren una entrada, hallan un altar, encuentran una casa y esa casa podría ser la tuya. Continúa avanzando, ya que el próximo paso de este día también posee fuerza. Oración matutina, la semilla de Ana al despuntar el día. Existen amaneceres en los que el espíritu despierta, mientras que la esperanza permanece en un sueño profundo. Mañanas en las que lo primero que percibes no es energía ni agradecimiento, sino un murmullo lejano de lo que todavía no ha llegado. El estómago en calma, el grito que no encuentra eco, esa súplica que has repetido durante tanto tiempo que ya dudas en volver a elevarla. ¿Para qué levantarse temprano si las cosas siguen igual? ¿Por qué comunicarse con Dios a primera hora del día si parece que permanece en quietud? Y aún así, es precisamente en la monótona repetición de lo habitual donde surge la plegaria más poderosa del alba. No la que clama, sino la que se rinde. No la que demanda, sino la que halla paz. Cuando depositas tu confianza desde el principio, incluso sin tener evidencia, Dios empieza a traer a la memoria aquello que parecía estar en el olvido. Y al recordar, todo se transforma. El espíritu que reza en calma, con confianza, siembra una semilla que el cielo siempre recuerda. A pesar de que el suelo luzca árido, de que todavía no brote ninguna flor y de que tu entorno no se haya transformado, la verdadera fortaleza no radica en lo que percibes al abrir los ojos, sino en lo que dejas ir mientras el mundo reposa. Esa ofrenda anticipada no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Es, sin duda, el elemento que enciende su recuerdo acerca de tu propósito. La oración matutina no debe ser vista como un simple procedimiento espiritual. Es un símbolo, una declaración callada que expresa: aún tengo fe, a pesar de las dificultades, del sufrimiento y del desasosiego. Y esa declaración llega al corazón de Dios. Ana comprendía lo que significaba elevar su voz con el corazón hecho pedazos. Conocía la experiencia de derramar lágrimas en soledad, sin que nadie las oyera. Era consciente de lo que implicaba anhelar durante años sin obtener resultados, pero también entendía algo adicional. El silencio divino no indica que Dios esté ausente. A veces, la oración que transforma todo es aquella que se eleva cuando ya no hay más palabras por pronunciar. Así que,
Al concluir de expresar sus sentimientos en el templo, no se marchó con evidencias ni manifestaciones, sino que se fue con tranquilidad. Al día siguiente, se despertó temprano junto a su esposo, Elcana. Aún no se ven milagros, no hay embarazo, no hay novedades, solo queda la fe, el compromiso y la obediencia. En 1 Samuel 1, versículo 19, el texto menciona lo siguiente: Al amanecer, ofrecieron su adoración ante Jehová y luego regresaron a su hogar en Ramá. Cana tuvo relaciones con su esposa Ana, y Jehová la recordó. Ahí se encuentra el misterio. Al amanecer, se levantaron y elevaron su adoración. Fue en ese momento que Dios recordó, no por sus gritos, ni por sus manipulaciones, ni por algún acto grandioso, sino porque entregaron su corazón antes de cualquier otra cosa. Al comenzar el día con una palabra de adoración, todo lo demás encuentra su lugar. Y es en este punto donde muchos pierden la oportunidad de recibir la bendición, ya que esperan ver antes de tener fe. Dios atiende a aquellos que creen sin haber visto, ya que la auténtica fe se revela no en el momento del milagro, sino cuando el corazón se rinde, incluso cuando parece que la respuesta no llega. Y esa creencia, esa devoción matutina, serena y oculta, es la que él venera con un recuerdo sagrado. Jehová recordó a Ana, no por su perseverancia, sino porque ella se entregó con fe y lo hizo a tiempo, antes de que las circunstancias la desanimaran, antes de que las dudas internas la frenaran, antes de que la razón le susurrara que ya era demasiado tarde para anhelar. Es en ese momento cuando se hace referencia al Salmo 37, versículo 5. Entrega tus senderos a Jehová y pon tu confianza en Él, y Él se encargará de todo, no se menciona, y tú realizarás, y pronto lo verá, dice, y Él actuará. La bendición que perdura no proviene del dominio, sino de la dedicación. La entrega más auténtica no surge de la desesperación, sino que se manifiesta en la calma del amanecer, en esos momentos en los que no hay miradas ajenas, cuando el agotamiento todavía se siente y cuando todo parece permanecer inalterado, pero tú optas por confiar. Esa confianza se asemeja a una semilla, aunque en el instante no se percibe su labor. Va germinando, esforzándose y avanzando en la oscuridad. Y cuando menos lo imaginas, produce frutos. No fue por tu empujón, sino porque fue el toque divino de Dios. Porque en el momento en que Él recuerda, lo estéril se convierte en fecundo. Lo que parecía imposible ahora se transforma en un testimonio. Lo que antes se sentía como un peso, ahora se transforma en un lugar de significado y propósito. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando optas por encomendarte antes de actuar, entregar antes de planificar y orar antes de generar. Al inicio del día, muchos se ven atrapados en estrategias, elaboran listas, sienten ansiedad y se comparan con los demás, lo que les agota, ya que avanzan sin rumbo fijo, batallan sin confianza y llevan cargas sin dedicación. Sin embargo, tienes la opción de optar por un sendero diferente. Al igual que Ana, levántate temprano, no para solucionar problemas, sino para entregarte, para adorar, para expresarle a Dios. Si tú lo haces, todo será perfecto. Si no lo realizas en este momento, continuaré manteniendo la misma creencia. Esa fe se hace notar, ya que la plegaria más poderosa al amanecer no requiere de muchas palabras. Lo que realmente importa es la disposición del corazón que se libera, que se abre y que deja de aferrarse a lo que duele, entregándolo a quien tiene el poder de transformarlo.
Esta es la plegaria que convoca maravillas y aleja lo negativo, una que no se discute con inquietud, sino que se ofrece con fe. Quizás en este instante sientes el peso de una solicitud que llevas tiempo guardando, un deseo profundo que aún no se ha cumplido. No lo ocultes, no lo supriman, pero tampoco lo lleves como si fuera tu responsabilidad. Actúa como Ana, preséntalo, si es necesario, llora por ello, pero cuando amanezca, ofrécelo y después adóralo. Alaba con la certeza de que Dios siempre recuerda, como quien comprende que la lealtad no requiere pruebas. Solo ten fe, porque mientras descansas, Él continúa actuando. Y al optar por confiar desde el principio, algo se ajusta en lo que no se ve, y su recuerdo te alcanza. Su mano se extiende y lo que parecía estéril comienza a florecer, transformando así tu historia. Si hoy has sentido que esta palabra resonaba contigo, te animo a que lo plasmes por escrito como un gesto espiritual. No se trata únicamente de una observación, sino de una revelación, un indicio de devoción. Redacta esta oración en la sección de comentarios. Oración matutina. Señor, me despierto con la certeza de que siempre estás presente en mi vida. En la calma de la mañana, elevo mi oración con la sinceridad de quien siembra una semilla de esperanza en un suelo bendecido. Que cada palabra brote con la fuerza de la fe, nutriendo mi espíritu y el de quienes me rodean, guiándonos hacia la luz y la paz. Si sabes de alguien que está batallando con su fe, no dudes en transmitirle este mensaje, ya que una simple palabra puede reavivar la fe que se encuentra adormecida. Y tal vez esta mañana, esta oración le brinde nuevas fuerzas. No subestimes la fuerza de un acto de entrega, silenciosa, ya que lo que se libera al amanecer no se desvanece, sino que se siembra en la memoria eterna de Dios. Y en el momento en que Él recuerda, no solo contesta, sino que también multiplica, redime y renueva. Él recuerda con gratitud lo que le ofreciste con confianza. Él convierte lo que parecía estéril en algo pleno. Pronto se convertirá en un testimonio. Continúa tu andar, ya que lo que está a punto de despertarse también lleva tu nombre. No te dejaré ir hasta que salga el sol. Jacob se mantuvo despierto. La noche no le dio tregua. No se trataba del miedo, ni del agotamiento. Era algo diferente, más profundo, una sensación que no podía ignorar ni apaciguar con distracciones. Era algo que lo había estado acechando a lo largo de su vida y que en ese instante, en el lugar conocido como Peniel, se había manifestado con fuerza. Porque en ocasiones, la auténtica lucha no se enfrenta a los demás, sino que se combate contra el yo del pasado, contra el que disimula y contra el que se escapa. Y para lograrlo es esencial tener una noche como esta. Una noche en la que te conectas con Dios, pero también contigo mismo. Una noche en la que anhelas no solo reposar, sino experimentar un cambio profundo. Jacob era consciente de que necesitaba un cambio en su vida. No era posible que al amanecer siguiera siendo el mismo. Así que, al acercarse el ángel, no lo dejó ir, ya que comprendió que no era una simple visita, sino una oportunidad celestial, de esas que se presentan una sola vez en la vida. Y si debía caminar con dificultad para recibir la bendición, lo haría. Fue un encuentro sin extensas palabras. Fue un encuentro cercano, donde el espíritu se enfrentó a la inmensidad del tiempo. Jacob mantuvo su firmeza. No se rindió a pesar del cansancio. No se evadió al experimentar el sufrimiento. No solicitó una respuesta que fuera solo superficial.
Solicitó lo más esencial, una gracia que representara su verdadero ser, ya que no anhelaba más una escapatoria. Deseaba transformarse en alguien diferente. Y la única manera de renacer era dejar atrás lo antiguo. En la penumbra previa al amanecer, rodeado de sombras, sudor y lágrimas, se sostuvo con todas sus fuerzas, y cuando el cielo decidió marcharse, él exclamó: «Eso fue lo que transformó todo. No te dejaré ir si no me das tu bendición». Esto lo descubrimos en Génesis 32, versículo 26. Y exclamó: «Permíteme ir, pues la aurora se aproxima». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas, no te abandonaré. No es que sea fuerte, ni que no sienta dolor, ni que sea perfecto. Es simplemente que necesito dejar atrás esto y encontrar un nuevo rumbo». Y así fue como sucedió. En ese momento, lo que no se ve comenzó a manifestarse. No fue por la persuasión de Jacob ante lo divino, sino por su tenacidad en momentos en que rendirse hubiera sido lo más sencillo. Esa es la plegaria más poderosa del alba, no la que deslumbra, sino la que perdura, la que se mantiene firme a pesar del dolor, la que no se rinde aunque esté asustada, la que se agarra al Dios que pelea para obtener la identidad que cura. A menudo elevamos nuestras oraciones pidiendo que los problemas se resuelvan. Sin embargo, lo que en realidad requerimos es una transformación interior. Deseamos que Dios ilumine nuestras situaciones. Sin embargo, Él anhela bendecir nuestra identidad, nuestro ser, nuestra verdadera esencia. Y eso no sucede en la comodidad, sino en el esfuerzo y en lo profundo del alma. En esas primeras horas del día, cuando no hay nadie más que te observe, cuando no hay oraciones dirigidas a ti, solo estás tú y la esencia divina. Y lo que elijas en ese momento, lo que le entregas en oración o lo que decides afirmar, transforma el trayecto que te queda por recorrer. Sin embargo, eso no es todo, ya que lo más asombroso de ese momento no fue únicamente la bendición otorgada, sino el impacto que tuvo en Jacob. Una huella, una cicatriz, un símbolo. A menudo, el costo de una bendición puede ser una dificultad que te hace recordar tus raíces y tu verdadera pertenencia. Jacob ya no caminó de la misma manera, pero tampoco fue llamado de la misma forma. Su nombre se transformó. Su relato se reescribió y todo comenzó con una batalla que no abandonó hasta que llegó el alba. Oseas 12, versículo 4 lo reafirma con dulzura y profundidad. Superó al ángel y salió victorioso. Clamó con lágrimas y suplicó. En Betel lo encontró y allí se dirigió a nosotros. Lloró y suplicó. No se trató de arrogancia, sino de vulnerabilidad. No fue prepotencia, sino una necesidad. No fue orgullo, sino una entrega total. En medio de esa combinación de esfuerzo y llanto, de agotamiento y esperanza, Dios se manifestó, Dios intervino. Dios cambió las cosas. ¿Y tú qué opinas? ¿Hasta qué punto estás preparado para luchar por aquello que aún no has podido visualizar? ¿Hasta qué punto estás preparado para elevar tu oración cuando no hay indicios, respuestas o energías? Hay luchas que solo se triunfan con la llegada del alba. Existen bendiciones que solo se manifiestan en aquellos que se entregan a la oración con determinación durante la noche más extensa. No se trata de presionar a Dios, sino de rendirse a su voluntad, hasta que el Espíritu transforme su esencia. Existen mañanas en las que te levantarás con cicatrices de experiencias pasadas,
caminando más despacio, pero portando una nueva esencia. Llevarás contigo un peso renovado de grandeza, una bendición que no depende de tus posesiones, sino de la persona en la que te has convertido. Porque aquello que no entregaste en oración te ha dejado una huella permanente. Aquel que reza hasta el final, incluso cuando siente que ha llegado al límite, descubre lo que el impaciente deja escapar: una transformación duradera. Así que, si te encuentras en una noche interminable, cuando el dolor persiste, cuando el cansancio te envuelve y tus súplicas parecen perderse en el silencio, no te des por vencido. Permanece firme, lucha desde la fe, acoge la presencia, no como alguien que exige, sino como quien se entrega. Y si lo único que puedes expresar es: no te dejaré ir, que así sea. Porque hay promesas que se cumplen no por la cantidad de palabras, sino por la constancia, por la decisión de quedarte, por la fe que persistes en mantener. Y quizás al concluir esta noche, tus pasos no sean los mismos, pero avanzarás con un nuevo sentido. Y en lugar de que te mencionen por tus fallos, ahora te reconocerán por tu renovada identidad. Dios no solo transforma tu camino, también renueva tu identidad. Te ofrece un propósito y te brinda tranquilidad. A pesar de que persisten algunas cuestiones sin aclarar, tú has experimentado un cambio profundo. Hoy te animo a hacerlo como una expresión de tu fe. No se trata únicamente de un comentario, sino de una afirmación. Dejaré claro en los comentarios: no soltaré a Dios hasta que llegue el amanecer. Escribe con el corazón, como aquel que permanece hasta experimentar una metamorfosis, como quien recibe el amanecer no como un sufrimiento, sino como un sagrado espacio de devoción. No todas las frases te transformarán al instante. Sin embargo, existe una que realmente importa, aquella que realizas con toda tu alma, incluso cuando la claridad te elude. Es la que sostienes a pesar de que te falte el aliento, la que susurras en la penumbra mientras el cielo te moldea. La plegaria más poderosa al despuntar el día es aquella que provoca que Dios te otorgue su bendición y te invoque con un nombre que desconocías que podrías portar. Lo que está por llegar también influirá en tu existencia, pero lo hará con un sentido claro. Despierta con valor ese pequeño paso que derriba a los gigantes. Y si el milagro que anhelas no está ligado a una gran elección, sino a un pequeño paso que aún no valoras lo suficiente, y si la contienda que transformará tu vida no se libra al sonar de los tambores, sino en el momento en que optas por servir en la penumbra, seguir con lealtad sin hacer alarde, y avanzar con firmeza mientras otros se ocultan. Muchos anhelan triunfos evidentes. Sin embargo, no todos están preparados para levantarse temprano con humildad. En el reino, la pronta obediencia no es un simple aspecto, sino un acceso fundamental, una clave que permite acceder a puertas que tus propias fuerzas nunca podrían abrir, una llave que abre puertas en silencio. Quien se levanta temprano para servir se dirige sin darse cuenta hacia el milagro. La auténtica fe actúa incluso en la ausencia de un contexto visible. No busca reconocimiento ni indicios de aprobación. Oración matutina. Solo trae el pan, a pesar de que nadie lo haya solicitado con fervor. Simplemente avanza con lo que lleva consigo, aun cuando el terreno parezca vasto y desafiante. Así opera la sumisión que desmantela al adversario. No eleva el tono, pero sí provee lo necesario. No anhela ser el centro de atención, pero impulsa la intención. Porque en ocasiones, la plegaria más poderosa del alba no es aquella que solicita fuerza,
sino la que asiente en silencio cuando no hay ojos que la observen. Y eso fue lo que llevó a cabo David. No se puso de pie para combatir, ni para causar admiración, y ni siquiera tenía conocimiento de que se avecinaba un enfrentamiento. Él solo siguió las instrucciones. Se despertó al amanecer, confió el cuidado de las ovejas a alguien, recogió la responsabilidad que le había asignado su padre y se dirigió hacia el campamento. Únicamente traía alimento. Mi propósito era únicamente servir. Sin embargo, ese diminuto avance, a simple vista, marcó el comienzo de una narrativa que transformaría todo. Cuando el corazón se encuentra en sintonía, Dios convierte el servicio habitual en un momento de triunfo. En el capítulo 17, versículo 20 de 1 de Samuel, el mensaje se expresa de manera clara y profunda. Al amanecer, David se puso en pie y, confiando las ovejas a un encargado, partió con lo que su padre Isaí le había encomendado. Arribó al campamento justo cuando el ejército se disponía a salir en formación para la batalla y lanzaba su grito de guerra. Esa expresión se alzó por la mañana. No es una coincidencia. Establece una actitud, una percepción, una organización interna que prioriza la sumisión sobre el anhelo individual. David desconocía que Goliat lo estaba esperando. Solo tenía claro que su padre le había dado la misión. Y ese momento, surgido en la penumbra del alba, dio paso a la confrontación que nadie se atrevía a desafiar. Y aquí hay un aspecto que el espíritu debe acoger con profunda devoción. Al levantarte temprano con devoción, incluso si es por un pequeño motivo, Dios ya se encuentra preparando grandes victorias que se manifestarán. Y no es que tú los busques, sino que Él te coloca en el sitio preciso, en el momento oportuno, con el corazón dispuesto. Lo que inicialmente se presentaba como un encargo trivial, una labor sin reconocimiento, era en realidad un acto profético. Un paso de fe que el Señor recompensaría con una victoria visible. Así, el Salmo 1438 se convierte en una fuente de inspiración al ser recitado con sinceridad en la oración matutina. Permíteme escuchar tu compasión cada mañana, porque en ti pongo mi confianza. Muéstrame el sendero que debo seguir, ya que a ti he encomendado mi espíritu. ¿Qué es lo que solicita el salmista? Oración matutina, sin una visión deslumbrante, sin promociones llamativas, únicamente un camino claro, un momento, una senda, una orientación para las acciones que deben llevarse a cabo hoy. Y esa es la plegaria que convierte los días ordinarios en momentos de maravillas. La persona que se entrega a la mañana y exclama: Señor, guíame hacia el siguiente paso. No es necesario que tengas un conocimiento completo del mapa. Solo tienes que conocer la oración de esta mañana. Quizás se trate de contactar a alguien, de ofrecer el perdón, de llevar algo de comer o de realizar esa labor que no resalta, pero que es fundamental. Si lo realizas con un corazón sincero, notarás que lo que antes parecía ser una simple rutina se transforma en una puerta hacia la bendición. Al elevar tu voz en oración al amanecer y prepararte para seguir el camino de la obediencia, se produce una ruptura en el ámbito espiritual. El orgullo se desvanece, el ego se aquieta y la guía divina comienza a manifestarse. No siempre se experimenta un sentimiento de gloria, ni siempre se presenta de manera espectacular, pero siempre marca la diferencia. La obediencia callada posee la capacidad de derribar muros que la fuerza no logra desplazar. Hoy te invito a que te levantes con la intención de encontrar guía, no de confrontar. No evalúes la grandeza del día por lo que se puede ver, sino por aquello que se dedica con amor.
Señor, aquí me encuentro dispuesto a cumplir con lo que me pidas, sin importar cuán insignificante parezca o si no lo comprendo del todo. A veces, el simple hecho de llevar pan al campo puede ser el gesto que desencadena el camino que tú trazaste para mí incluso antes de mi nacimiento. Y al hacerlo, el cielo reacciona. El coloso que aparentaba ser indestructible se desploma. La contienda que parecía distante te invoca por tu nombre. Y la gracia que estaba oculta ahora se manifiesta. No fue por tu búsqueda, sino por haber actuado con prontitud. ¿Estás preparado para levantarte temprano con modestia, incluso si la tarea no aparenta ser grandiosa? ¿Estás preparado para ofrecer tu ayuda sin buscar aplausos, consciente de que ese gesto humilde podría dar inicio a una nueva narrativa? Si hoy esta palabra te ha tocado, te animo a que la plasmes por escrito como un gesto de fe, no por rutina, sino como una afirmación espiritual. Hoy me despierto con disposición para obedecer, aunque no comprenda todo. Querido Dios, al comenzar este nuevo día, te agradezco por la oportunidad de vivir y experimentar tus maravillas. Te pido que ilumines mi camino y me guíes en cada paso que dé. Que mi corazón esté lleno de amor y compasión hacia los demás, y que siempre busque la paz y la armonía. Ayúdame a enfrentar los desafíos con valentía y a encontrar la belleza en cada momento. Amén. Es un indicio de apertura, una semilla que orienta. Dirigirse al cielo con la expresión: estoy preparado. Haz la oración matutina. Traigo el pan. Hoy, si eso es lo que provoca la victoria y se mantiene firme, recuerda que cada pequeño paso que das en obediencia es más poderoso que cualquier plan humano. Dios no anhela poder, sino lealtad. Y cuando observa que te levantas temprano para el servicio, Él lucha a tu favor. El alma que se somete nunca avanza en soledad, avanza respaldada. Avanza con un propósito claro. Avanza con un destino que ha sido sellado por lo divino. En ocasiones, el acto más espiritual que puedes realizar es ofrecer pan, ya que al hacerlo con fe, lo que parece ordinario se transforma en algo sagrado. Y si esta palabra resonó en lo más profundo de tu ser, tómate un instante de silencio y permite que lo que está por venir te alcance con el corazón abierto, ya que el siguiente paso tiene el potencial de transformarlo todo. Silencio que forja la táctica oculta de Jesús. Existen mañanas en las que el bullicio del mundo parece anticiparse al alba. Antes de que los ojos se abran, ya resuenan las inquietudes, los murmullos internos, las alertas y las tareas por cumplir. Es en esos momentos cuando resulta crucial tener presente que la auténtica fortaleza no proviene del bullicio, sino del silencio que se anhela antes de expresar una palabra. No se trata de un silencio cualquiera, sino de ese espacio sagrado en el que el alma se reconecta con su esencia y el corazón se armoniza con lo divino. Muchos anhelan guía durante el día. Sin embargo, son pocos los que comprenden que la verdadera claridad se manifiesta antes de que el sol despunte por completo. Existe un momento crucial en el que todo se aclara al elegir a quién prestar atención en primer lugar. Si prestas atención a lo que te rodea, la jornada te lleva consigo. Al prestar atención al Padre, el día se somete a tu voluntad. El fundamento de la autoridad no radica en lo que expresamos con palabras, sino en la capacidad de escuchar la voz que aprendemos a percibir antes de comenzar a hablar. Por esta razón, Jesús se retiraba al amanecer, no para escapar del bullicio, sino para fortalecer su espíritu. No deseaba estar solo, sino encontrar una conexión. Su fuerza no se originaba en la muchedumbre, sino en el espacio solitario.
Su poder no provenía del trabajo arduo, sino de la conexión espiritual. Y es en ese lugar donde encontramos una revelación capaz de cambiar nuestras mañanas. La auténtica estrategia espiritual no se basa en apresurarse, sino en tomarse un momento de pausa antes de iniciar. No se trata de aumentar nuestras actividades, sino de prestar atención de manera más profunda, de abrirnos a que sea Dios quien guíe nuestra agenda en lugar de dejarnos llevar por el agotamiento, de permitir que la voz del Padre establezca el compás, en vez de la prisa de quienes nos rodean. El primer capítulo del Evangelio de Marcos, en su versículo 35, nos lo muestra de una manera profundamente simple pero impactante. Levantándose temprano, cuando aún reinaba la oscuridad, salió hacia un lugar solitario donde se dedicaba a la oración. Es un momento fugaz. Sin embargo, cada término resuena con significado perdurable. Jesús se despierta antes de que el sol salga. No anticipa que el día lo sorprenda en un estado de distracción. Oración matutina. Deja atrás el sitio donde reina el sueño y adéntrate en un espacio donde solo resuena el aliento divino. En ese lugar se origina la luz que posteriormente se manifestará en milagros, elecciones y sanación. Lo que se decide en la intimidad se revela ante los demás. Lo que se solicita en la calma del amanecer se lleva a cabo con fuerza cuando el bullicio del día se hace presente. Esa imagen no se limita a relatar lo que ocurrió, sino que también nos invita a reflexionar. Es como si el Espíritu nos recordara: actúa de la misma manera antes de dirigirte al mundo. Presta atención a mis palabras. Si Jesús, como Hijo de Dios, requería ese momento de cercanía en la mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que a menudo nos levantamos con ansiedad y agotamiento? Lo que él realizaba no era un rito, sino una convicción. No anhelaba inspiración, sino que buscaba directrices. No iba a solicitar, sino a aceptar. El Padre no le proporcionaba palabras vacías, sino que guiaba su camino, y de esa unión surgía su poder. Isaías 54 se comunica de una manera que llega profundamente al corazón. Existen mañanas que parecen venir con un peso especial antes de que tus pies toquen el suelo. Instantes en los que el cuerpo comienza a despertar, mientras que la mente ya se encuentra en conflicto. Preocupaciones que se infiltran en las grietas del amanecer. Temores que surgen sin previo aviso. Elecciones que no ofrecen descanso. Y en esos momentos, un gran número de personas actúa de manera similar. Se levantan y afrontan el nuevo día desprovistos de rumbo, sin resguardo ni amparo, como si todo estuviera en sus manos. Sin embargo, existe un aspecto invisible que muchos no comprenden. Los momentos iniciales de la jornada no son triviales, tienen un profundo significado espiritual. Es en ese momento cuando se determina si progresas con presión o con un propósito claro, si asumes toda la carga o si permites que Dios se encargue de ella. Es en ese momento cuando eliges si te adentras por tu cuenta o si lo haces bajo la protección del cielo. Y aquí se encuentra la verdad que transforma todo. No estás solo al caminar ni tienes que enfrentar el día en la penumbra. Hoy tendrás la oportunidad de aprender a invocar una plegaria que es intensa, exacta y llena de fuerza, capaz de liberar lo que estaba atrapado y de proteger tu día de cualquier influencia negativa. No se trata de una simple oración, sino de un compromiso que cambia el ambiente, que atrae bendiciones, organiza el espíritu y establece dominio sobre el lugar que habitas. Al aprender a orar por la mañana de la manera que Dios desea,
Lo que antes era confuso se vuelve claro. Lo que parecía estar perdido regresa y lo que parecía imposible comienza a tomar forma. En los comentarios, expresa con firmeza: despierto cada día con un propósito divino. Al comenzar el día con palabras que glorifican a Dios, cada paso que das se siente acompañado. En este video exploraremos los fundamentos esenciales que permiten liberar una oración de poder al inicio del día. No se trata de palabras sin sentido ni de emociones repetitivas. Son claves espirituales que sincronizan tu alma con el propósito divino desde el instante en que comienza el día. Comprenderás la razón por la cual hay individuos que parecen estar bajo una protección, a pesar de que no sea evidente. ¿Qué hace que algunas viviendas irradien tranquilidad, mientras que otras se inundan de estruendo? ¿Por qué hay elecciones que se realizan no en la oficina, sino en la serenidad de las primeras horas del día? En este espacio, descubrirás la manera de orar con propósito, comunicarte con claridad y protegerte de cualquier asalto espiritual que intente infiltrarse al inicio del día y permanece hasta el final, ya que no solo adquirirás conocimiento. Al concluir este video, realizaremos juntos la oración más poderosa del amanecer, una plegaria matutina que no solo abarca el día, sino que también eleva el espíritu y provoca milagros tangibles en lugares donde todo parecía estar estancado. No pierdas la oportunidad y apoya este video con un me gusta. Únete al canal y activa las alertas, ya que tu presencia aquí no es por azar. Te encuentras a punto de recibir un recurso que podría transformar tu forma de iniciar cada jornada. Si esta palabra te alcanza en el momento adecuado, te pedimos que nos ayudes a compartirla con muchos más. Déjanos saber en los comentarios desde qué país o ciudad estás disfrutando de este video, ya que esta frase trasciende lo local y se vuelve universal. El amanecer adquiere un nuevo significado cuando el pueblo de Dios se levanta con un propósito desde cada rincón del planeta. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas ocasiones pasaste días completos sintiendo que Dios no se comunicaba contigo? Que tu espíritu se sentía pesado y que el ambiente te agotaba. Tal vez no es que Dios estuviera ausente, sino que no le otorgaste la prioridad que merece. Hoy puede ser diferente. Hoy tendrás la oportunidad de comenzar el día de una forma diferente. Hoy te invito a elevar tus oraciones con la intensidad de quien sabe que el cielo está en juego. En realidad, el cielo reacciona cuando elevas tu oración por la mañana. Abre la puerta de la mañana. Realiza la limpieza del templo al amanecer. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que acompaña tu despertar cada mañana al abrir los ojos? No hablo únicamente de lo que llevas contigo del pasado, ni de lo que está por llegar. Aludo al umbral etéreo, ese instante sagrado que se encuentra entre el reposo y la acción, entre el murmullo de la noche y el bullicio del día. ¿Quién te acompaña en este camino? ¿Cuál es la primera atmósfera que se establece? Porque no todos los que llegan a tu vida fueron llamados. Y no todo lo que vive a tu lado debe permanecer en ese momento. La primera oración del día tiene un significado espiritual más profundo de lo que solemos pensar. Lo que se dedica a la mañana guía todo lo demás. Al levantarte, no solo comienza un nuevo día, sino que se abre una puerta. Y lo primero que atraviesa esa entrada establece el tono para todo lo que vendrá. Así, la plegaria más poderosa del alba no necesariamente es la más extensa ni la más expresiva, sino aquella que se realiza con mayor intención. Es una plegaria que no solo se expresa, sino que purifica, que no solo solicita, sino que consagra el umbral. No se limita únicamente a la oración. Implica también saber qué puertas abrir y cuáles cerrar.
Es fundamental organizar nuestro templo interno antes de que el adversario logre entrar. Esa es la esencia. Dedicar el lugar, cerrar el acceso, proclamar a quién le pertenece el día mientras la noche aún se mantiene. Ezequías lo comprendió desde el inicio. No era un monarca ideal, pero su primer acto como líder no estuvo relacionado con lo militar ni con lo político, sino que fue de carácter espiritual. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, se revela un aspecto que a menudo se ignora. Durante el primer año de su reinado, en el primer mes, restauró las puertas de la casa de Jehová y las abrió. Previo a realizar modificaciones en el palacio, llevó a cabo cambios en el templo. Previo a dirigirse a la comunidad, abrió las entradas del recinto sagrado. Se aseguró de que el día, su administración y su mensaje iniciaran solo después de purificar la entrada del corazón del país. Al llevar a cabo esta acción, no solo se volvió a abrir un lugar tangible, sino que también se revitalizó un ambiente espiritual, ya que las puertas del templo habían estado cerradas durante un periodo prolongado. Cuando se cierra una puerta santa, el adversario avanza sin necesidad de luchar. Sin embargo, al reabrirse y limpiarse, toda una generación vuelve a encontrar aliento. Así actuó Ezequías. Inició, restauró y al hacerlo estableció un vínculo espiritual entre el pasado que debía ser dejado atrás y lo nuevo que Dios estaba a punto de realizar. No se presentó ningún espectáculo, ni se escuchó ruido alguno. Solo había puertas abiertas y un profundo sentido de consagración. Y eso es precisamente lo que realizas al orar en las primeras horas del día. Abres tu santuario interno, lo examinas, lo purificas y afirmas a quién le pertenece. No es cuestión de recetas. Es un momento para elevar el espíritu y afirmar: este día comienza con santidad. Y en ese momento callado, fuerte y leal, el mal se ve privado de su entrada. Donde se recibe con alegría, la sombra se ahuyenta. Donde se lleva a cabo la consagración, allí también se encuentra la protección. Donde se encuentran puertas limpias, los milagros están preparados para ingresar. En 2 Crónicas 29, versículo 3, no se describe una ceremonia imponente ni grandes multitudes en espera, sino simplemente un rey que, al amanecer, comienza a restaurar lo que había estado en abandono. Quizás esa sea igualmente tu situación. Has pasado días, semanas e incluso meses manteniendo las puertas de tu ser cerradas a la auténtica luz. Y en este día, este mensaje no tiene la intención de criticarte, sino de traerte a la memoria. Tienes la capacidad de reabrir las puertas cerradas, de restaurar lo que ha sido afectado, de purificar lo que ha sido ensuciado. Y todo esto puedes hacerlo en este momento, antes de que el día tome el control de tu vida. Abrir sin haber limpiado puede ser arriesgado, y orar sin haber consagrado es como dejar una puerta abierta. Así, el Salmo 247 proclama con gran fervor: levantad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. No se trata de un rey cualquiera, ni de una presencia cualquiera, sino del Rey de Gloria. Y al momento de entrar, cuando las puertas se abren, cuando se rinde homenaje a la entrada, cuando el umbral es venerado como un altar, no es solo una hermosa cita bíblica, sino una realidad profunda, donde hay honor, hay una presencia divina, donde se siente respeto, se produce una manifestación, donde la jornada inicia con alabanza. El adversario no halla lugar.
Es posible que por esto muchas personas sientan que sobrellevan el día desde el primer instante, ya que abren su cuerpo, pero no su esencia. Permiten que entren las preocupaciones, las quejas, el ruido y el miedo, pero no reciben al Rey de la Gloria. La distinción es notable, ya que al comenzar el día con el Rey, lo haces con serenidad, claridad y estructura. Si ingresas con puertas dañadas y un corazón caótico, incluso lo más mínimo se convierte en una carga pesada. Hoy, Dios te está recordando un principio que no solo te brinda protección, sino que también te coloca en el lugar correcto. No se trata de una simple frase, es una afirmación de poder. Aquí toma el control el Señor. Esta vivienda es de mi propiedad. Este día está dedicado a honrar mi nombre. No es necesario que lo pronuncies en voz alta, pero es fundamental que lo hagas con convicción, ya que esa afirmación al levantarte es mucho más que un simple hábito. Es una puerta que se abre, una llave que cierra lo que debe permanecer alejado y abre lo que el cielo desea traer. Porque hay milagros que no requieren de más plegarias. Simplemente necesitan que se abra una puerta. Existen bendiciones que ya han sido otorgadas, pero no han podido manifestarse debido a que el umbral permanece afectado. Al purificar ese umbral, algo se armoniza dentro de ti. Tu mente se serena, tu espíritu encuentra paz y tu entorno se transforma, ya que en lo que no se ve se ha sellado algo, se ha curado algo, se ha entregado algo. Lo que llega después de este momento ya no tiene poder sobre ti, solo apoya el propósito que consagraste en primer lugar. Que este día sea el momento en que purifiques tu templo, incluso si es en silencio, sin que nadie lo perciba. Solo tú y Dios lo sepan. Actúa, no por temor, sino por respeto, no por imposición, sino por iluminación. La consagración desde temprano es lo que evita que lo impuro tenga dominio. Es aquello que distingue lo sagrado de lo cotidiano. Es lo que te da la capacidad de avanzar con firmeza, sin necesidad de alzar la voz. ¿Qué puerta te dispones a abrir esta mañana? ¿Y cuál es la que necesitas cerrar de una vez por todas? Si en este día sientes que esta palabra tiene un mensaje para ti, te animo a que dejes en los comentarios esta frase simple, pero repleta de fuerza. Señor, en esta mañana te entrego mi ser por completo. En esta mañana elevamos nuestras voces en oración, buscando la luz y la guía que nos acompañen en nuestro camino. Que cada paso que demos esté impregnado de paz y amor, y que nuestras acciones reflejen la bondad que deseamos ver en el mundo. Amén. Es una manifestación de fe, un momento de conexión espiritual. Es una manera de comunicarle al cielo: hoy, antes de que el mundo roce mis pasos, el umbral se consagra. Y si piensas que este mensaje puede ser de ayuda para otra persona, colabora con nosotros para difundirlo aún más. Haz clic en Me gusta. No se trata de un acto sin sentido, sino de una manera de superar el algoritmo del mundo a través de la palabra divina, que alcance aquellos lugares donde más se requiere, ya que cada nuevo día trae consigo una lucha oculta. Sin embargo, cuando la lucha comienza con una puerta abierta únicamente para Dios, todo toma su lugar. El desorden se aquieta, el espíritu respira. La fe se renueva y los milagros ya no se desvanecen en la confusión. Descubren una entrada, hallan un altar, encuentran una casa y esa casa podría ser la tuya. Continúa avanzando, ya que el próximo paso de este día también posee fuerza. Oración matutina, la semilla de Ana al despuntar el día. Existen amaneceres en los que el espíritu despierta,
mientras que la esperanza permanece en un sueño profundo. Mañanas en las que lo primero que percibes no es energía ni agradecimiento, sino un murmullo lejano de lo que todavía no ha llegado. El estómago en calma, el grito que no encuentra eco. Esa súplica que has repetido durante tanto tiempo que ya dudas en volver a elevarla. ¿Para qué levantarse temprano si las cosas siguen igual? ¿Por qué comunicarse con Dios a primera hora del día si parece que permanece en quietud? Y aún así, es precisamente en la monótona repetición de lo habitual donde surge la plegaria más poderosa del alba. No la que clama, sino la que se rinde. No la que demanda, sino la que halla paz. Cuando depositas tu confianza desde el principio, incluso sin tener evidencia, Dios empieza a traer a la memoria aquello que parecía estar en el olvido, y al recordar, todo se transforma. El espíritu que reza en calma, con confianza, siembra una semilla que el cielo siempre recuerda. A pesar de que el suelo luzca árido, de que todavía no brote ninguna flor y de que tu entorno no se haya transformado, la verdadera fortaleza no radica en lo que percibes al abrir los ojos, sino en lo que dejas ir mientras el mundo reposa. Esa ofrenda anticipada no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Es, sin duda, el elemento que enciende su recuerdo acerca de tu propósito. La oración matutina no debe ser vista como un simple procedimiento espiritual. Es un símbolo, una declaración callada que expresa: aún tengo fe, a pesar de las dificultades, del sufrimiento y del desasosiego. Y esa declaración llega al corazón de Dios. Ana comprendía lo que significaba elevar su voz con el corazón hecho pedazos. Conocía la experiencia de derramar lágrimas en soledad, sin que nadie las oyera. Era consciente de lo que implicaba anhelar durante años sin obtener resultados, pero también entendía algo adicional. El silencio divino no indica que Dios esté ausente. A veces, la oración que transforma todo es aquella que se eleva cuando ya no hay más palabras por pronunciar. Así que, al concluir de expresar sus sentimientos en el templo, no se marchó con evidencias ni manifestaciones, sino que se fue con tranquilidad. Al día siguiente, se despertó temprano junto a su esposo, Elcana. Aún no se ven milagros. No hay embarazo, no hay novedades, solo queda la fe, el compromiso y la obediencia. En 1 Samuel 1, versículo 19, el texto menciona lo siguiente: al amanecer, ofrecieron su adoración ante Jehová y luego regresaron a su hogar en Ramá. Cana tuvo relaciones con su esposa Ana, y Jehová la recordó. Ahí se encuentra el misterio. Al amanecer, se levantaron y elevaron su adoración. Fue en ese momento que Dios recordó, no por sus gritos, ni por sus manipulaciones, ni por algún acto grandioso, sino porque entregaron su corazón antes de cualquier otra cosa. Al comenzar el día con una palabra de adoración, todo lo demás encuentra su lugar. Y es en este punto donde muchos pierden la oportunidad de recibir la bendición, ya que esperan ver antes de tener fe. Dios atiende a aquellos que creen sin haber visto, ya que la auténtica fe se revela no en el momento del milagro, sino cuando el corazón se rinde, incluso cuando parece que la respuesta no llega. Y esa creencia, esa devoción matutina, serena y oculta, es la que él venera con un recuerdo sagrado. Jehová recordó a Ana, no por su perseverancia, sino porque ella se entregó con fe y lo hizo a tiempo, antes de que las circunstancias la desanimaran.
antes de que las dudas internas la frenaran, antes de que la razón le susurrara que ya era demasiado tarde para anhelar. Es en ese momento cuando se hace referencia al Salmo 37, versículo 5. Entrega tus senderos a Jehová y pon tu confianza en Él, y Él se encargará de todo. No se menciona, y tú realizarás, y pronto lo verá, dice, y Él actuará. La bendición que perdura no proviene del dominio, sino de la dedicación. La entrega más auténtica no surge de la desesperación, sino que se manifiesta en la calma del amanecer, en esos momentos en los que no hay miradas ajenas, cuando el agotamiento todavía se siente y cuando todo parece permanecer inalterado, pero tú optas por confiar. Esa confianza se asemeja a una semilla, aunque en el instante no se percibe su labor. Va germinando, esforzándose y avanzando en la oscuridad, y cuando menos lo imaginas, produce frutos. No fue por tu empujón, sino porque fue el toque divino de Dios. Porque en el momento en que Él recuerda, lo estéril se convierte en fecundo. Lo que parecía imposible ahora se transforma en un testimonio. Lo que antes se sentía como un peso, ahora se transforma en un lugar de significado y propósito. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando optas por encomendarte antes de actuar, entregar antes de planificar y orar antes de generar. Al inicio del día, muchos se ven atrapados en estrategias, elaboran listas, sienten ansiedad y se comparan con los demás, lo que les agota, ya que avanzan sin rumbo fijo. Batallan sin confianza y llevan cargas sin dedicación. Sin embargo, tienes la opción de optar por un sendero diferente. Al igual que Ana, levántate temprano, no para solucionar problemas, sino para entregarte, para adorar, para expresarle a Dios. Si tú lo haces, todo será perfecto. Si no lo realizas en este momento, continuaré manteniendo la misma creencia. Esa fe se hace notar, ya que la plegaria más poderosa al amanecer no requiere de muchas palabras. Lo que realmente importa es la disposición del corazón que se libera, que se abre y que deja de aferrarse a lo que duele, entregándolo a quien tiene el poder de transformarlo. Esta es la plegaria que convoca maravillas y aleja lo negativo, una que no se discute con inquietud, sino que se ofrece con fe. Quizás en este instante sientes el peso de una solicitud que llevas tiempo guardando, un deseo profundo que aún no se ha cumplido. No lo ocultes, no lo supriman, pero tampoco lo lleves como si fuera tu responsabilidad. Actúa como Ana, preséntalo, si es necesario, llora por ello, pero cuando amanezca, ofrécelo y después adóralo. Alaba con la certeza de que Dios siempre recuerda, como quien comprende que la lealtad no requiere pruebas. Solo ten fe, porque mientras descansas, Él continúa actuando. Y al optar por confiar desde el principio, algo se ajusta en lo que no se ve, y su recuerdo te alcanza. Su mano se extiende y lo que parecía estéril comienza a florecer, transformando así tu historia. Si hoy has sentido que esta palabra resonaba contigo, te animo a que lo plasmes por escrito como un gesto espiritual. No se trata únicamente de una observación, sino de una revelación, un indicio de devoción. Redacta esta oración en la sección de comentarios. Oración matutina. Señor, me despierto con la certeza de que siempre estás presente en mi vida. En la calma de la mañana, elevo mi oración con la sinceridad de quien siembra una semilla de esperanza en un suelo bendecido. Que cada palabra brote con la fuerza de la fe, nutriendo mi espíritu y el de quienes me rodean, guiándonos hacia la luz y la paz.
Si sabes de alguien que está batallando con su fe, no dudes en transmitirle este mensaje, ya que una simple palabra puede reavivar la fe que se encuentra adormecida. Y tal vez esta mañana, esta oración le brinde nuevas fuerzas. No subestimes la fuerza de un acto de entrega, silenciosa, ya que lo que se libera al amanecer no se desvanece, sino que se siembra en la memoria eterna de Dios. Y en el momento en que Él recuerda, no solo contesta, sino que también multiplica, redime y renueva. Él recuerda con gratitud lo que le ofreciste con confianza. Él convierte lo que parecía estéril en algo pleno. Pronto se convertirá en un testimonio. Continúa tu andar, ya que lo que está a punto de despertarse también lleva tu nombre. No te dejaré ir hasta que salga el sol. Jacob se mantuvo despierto. La noche no le dio tregua. No se trataba del miedo, ni del agotamiento. Era algo diferente, más profundo, una sensación que no podía ignorar ni apaciguar con distracciones. Era algo que lo había estado acechando a lo largo de su vida y que en ese instante, en el lugar conocido como Peniel, se había manifestado con fuerza. Porque en ocasiones, la auténtica lucha no se enfrenta a los demás, sino que se combate contra el yo del pasado, contra el que disimula y contra el que se escapa. Y para lograrlo es esencial tener una noche como esta. Una noche en la que te conectas con Dios, pero también contigo mismo. Una noche en la que anhelas no solo reposar, sino experimentar un cambio profundo. Jacob era consciente de que necesitaba un cambio en su vida. No era posible que al amanecer siguiera siendo el mismo. Así que, al acercarse el ángel, no lo dejó ir, ya que comprendió que no era una simple visita, sino una oportunidad celestial, de esas que se presentan una sola vez en la vida. Y si debía caminar con dificultad para recibir la bendición, lo haría. Fue un encuentro sin extensas palabras. Fue un encuentro cercano, donde el espíritu se enfrentó a la inmensidad del tiempo. Jacob mantuvo su firmeza, no se rindió a pesar del cansancio, no se evadió al experimentar el sufrimiento, no solicitó una respuesta que fuera solo superficial. Solicitó lo más esencial, una gracia que representara su verdadero ser, ya que no anhelaba más una escapatoria. Deseaba transformarse en alguien diferente, y la única manera de renacer era dejar atrás lo antiguo. En la penumbra previa al amanecer, rodeado de sombras, sudor y lágrimas, se sostuvo con todas sus fuerzas, y cuando el cielo decidió marcharse, él exclamó: «Eso fue lo que transformó todo. No te dejaré ir si no me das tu bendición». Esto lo descubrimos en Génesis 32, versículo 26. Y exclamó: «Permíteme ir, pues la aurora se aproxima». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas. No te abandonaré. No es que sea fuerte, ni que no sienta dolor, ni que sea perfecto. Es simplemente que necesito dejar atrás esto y encontrar un nuevo rumbo». Y así fue como sucedió. En ese momento, lo que no se ve comenzó a manifestarse. No fue por la persuasión de Jacob ante lo divino, sino por su tenacidad en momentos en que rendirse hubiera sido lo más sencillo. Esa es la plegaria más poderosa del alba, no la que deslumbra, sino la que perdura, la que se mantiene firme a pesar del dolor, la que no se rinde aunque esté asustada, la que se agarra al Dios que pelea para obtener la identidad que cura. A menudo elevamos nuestras oraciones pidiendo que los problemas se resuelvan. Sin embargo, lo que en realidad requerimos es una transformación interior.
Deseamos que Dios ilumine nuestras situaciones. Sin embargo, Él anhela bendecir nuestra identidad, nuestro ser, nuestra verdadera esencia. Y eso no sucede en la comodidad, sino en el esfuerzo y en lo profundo del alma. En esas primeras horas del día, cuando no hay nadie más que te observe, cuando no hay oraciones dirigidas a ti, solo estás tú y la esencia divina. Y lo que elijas en ese momento, lo que le entregas en oración o lo que decides afirmar, transforma el trayecto que te queda por recorrer. Sin embargo, eso no es todo, ya que lo más asombroso de ese momento no fue únicamente la bendición otorgada, sino el impacto que tuvo en Jacob. Una huella, una cicatriz, un símbolo. A menudo, el costo de una bendición puede ser una dificultad que te hace recordar tus raíces y tu verdadera pertenencia. Jacob ya no caminó de la misma manera, pero tampoco fue llamado de la misma forma. Su nombre se transformó. Su relato se reescribió y todo comenzó con una batalla que no abandonó hasta que llegó el alba. Oseas 12, versículo 4 lo reafirma con dulzura y profundidad. Superó al ángel y salió victorioso. Clamó con lágrimas y suplicó. En Betel lo encontró y allí se dirigió a nosotros. Lloró y suplicó. No se trató de arrogancia, sino de vulnerabilidad. No fue prepotencia, sino una necesidad. No fue orgullo, sino una entrega total. En medio de esa combinación de esfuerzo y llanto, de agotamiento y esperanza, Dios se manifestó. Dios intervino. Dios cambió las cosas. ¿Y tú qué opinas? ¿Hasta qué punto estás preparado para luchar por aquello que aún no has podido visualizar? ¿Hasta qué punto estás preparado para elevar tu oración cuando no hay indicios, respuestas o energías? Hay luchas que solo se triunfan con la llegada del alba. Existen bendiciones que solo se manifiestan en aquellos que se entregan a la oración con determinación durante la noche más extensa. No se trata de presionar a Dios, sino de rendirse a su voluntad, hasta que el Espíritu transforme su esencia. Existen mañanas en las que te levantarás con cicatrices de experiencias pasadas, caminando más despacio, pero portando una nueva esencia. Llevarás contigo un peso renovado de grandeza, una bendición que no depende de tus posesiones, sino de la persona en la que te has convertido. Porque aquello que no entregaste en oración te ha dejado una huella permanente. Aquel que reza hasta el final, incluso cuando siente que ha llegado al límite, descubre lo que el impaciente deja escapar: una transformación duradera. Así que, si te encuentras en una noche interminable, cuando el dolor persiste, cuando el cansancio te envuelve y tus súplicas parecen perderse en el silencio, no te des por vencido. Permanece firme, lucha desde la fe, acoge la presencia, no como alguien que exige, sino como quien se entrega. Y si lo único que puedes expresar es: no te dejaré ir, que así sea, porque hay promesas que se cumplen no por la cantidad de palabras, sino por la constancia, por la decisión de quedarte, por la fe que persistes en mantener. Y quizás al concluir esta noche, tus pasos no sean los mismos, pero avanzarás con un nuevo sentido. Y en lugar de que te mencionen por tus fallos, ahora te reconocerán por tu renovada identidad. Dios no solo transforma tu camino, también renueva tu identidad. Te ofrece un propósito y te brinda tranquilidad. A pesar de que persisten algunas cuestiones sin aclarar, tú has experimentado un cambio profundo. Hoy te animo a hacerlo como una expresión de tu fe. No se trata únicamente de un comentario, sino de una afirmación. Dejaré claro en los comentarios:
no soltaré a Dios hasta que llegue el amanecer. Escribe con el corazón, como aquel que permanece hasta experimentar una metamorfosis, como quien recibe el amanecer no como un sufrimiento, sino como un sagrado espacio de devoción. No todas las frases te transformarán al instante. Sin embargo, existe una que realmente importa, aquella que realizas con toda tu alma, incluso cuando la claridad te elude. Es la que sostienes a pesar de que te falte el aliento, la que susurras en la penumbra mientras el cielo te moldea. La plegaria más poderosa al despuntar el día es aquella que provoca que Dios te otorgue su bendición y te invoque con un nombre que desconocías que podrías portar. Lo que está por llegar también influirá en tu existencia, pero lo hará con un sentido claro. Despierta con valor ese pequeño paso que derriba a los gigantes. Y si el milagro que anhelas no está ligado a una gran elección, sino a un pequeño paso que aún no valoras lo suficiente, y si la contienda que transformará tu vida no se libra al sonar de los tambores, sino en el momento en que optas por servir en la penumbra, seguir con lealtad sin hacer alarde, y avanzar con firmeza mientras otros se ocultan. Muchos anhelan triunfos evidentes. Sin embargo, no todos están preparados para levantarse temprano con humildad. En el reino, la pronta obediencia no es un simple aspecto, sino un acceso fundamental, una clave que permite acceder a puertas que tus propias fuerzas nunca podrían abrir, una llave que abre puertas en silencio. Quien se levanta temprano para servir se dirige sin darse cuenta hacia el milagro. La auténtica fe actúa incluso en la ausencia de un contexto visible. No busca reconocimiento ni indicios de aprobación. Oración matutina. Solo trae el pan, a pesar de que nadie lo haya solicitado con fervor. Simplemente avanza con lo que lleva consigo, aun cuando el terreno parezca vasto y desafiante. Así opera la sumisión que desmantela al adversario. No eleva el tono, pero sí provee lo necesario. No anhela ser el centro de atención, pero impulsa la intención. Porque en ocasiones, la plegaria más poderosa del alba no es aquella que solicita fuerza, sino la que asiente en silencio cuando no hay ojos que la observen. Y eso fue lo que llevó a cabo David. No se puso de pie para combatir, ni para causar admiración, y ni siquiera tenía conocimiento de que se avecinaba un enfrentamiento. Él solo siguió las instrucciones. Se despertó al amanecer, confió el cuidado de las ovejas a alguien, recogió la responsabilidad que le había asignado su padre y se dirigió hacia el campamento. Únicamente traía alimento. Mi propósito era únicamente servir. Sin embargo, ese diminuto avance, a simple vista, marcó el comienzo de una narrativa que transformaría todo. Cuando el corazón se encuentra en sintonía, Dios convierte el servicio habitual en un momento de triunfo. En el capítulo 17, versículo 20 de 1 de Samuel, el mensaje se expresa de manera clara y profunda. Al amanecer, David se puso en pie y, confiando las ovejas a un encargado, partió con lo que su padre Isaí le había encomendado. Arribó al campamento justo cuando el ejército se disponía a salir en formación para la batalla y lanzaba su grito de guerra. Esa expresión se alzó por la mañana. No es una coincidencia. Establece una actitud, una percepción, una organización interna que prioriza la sumisión sobre el anhelo individual. David desconocía que Goliat lo estaba esperando. Solo tenía claro que su padre le había dado la misión. Y ese momento, surgido en la penumbra del alba, dio paso a la confrontación que nadie se atrevía a desafiar. Y aquí hay un aspecto que el espíritu debe acoger con profunda devoción. Al levantarte temprano con devoción,
Incluso si es por un pequeño motivo, Dios ya se encuentra preparando grandes victorias que se manifestarán. Y no es que tú los busques, sino que Él te coloca en el sitio preciso, en el momento oportuno, con el corazón dispuesto. Lo que inicialmente se presentaba como un encargo trivial, una labor sin reconocimiento, era en realidad un acto profético, un paso de fe que el Señor recompensaría con una victoria visible. Así, el Salmo 1438 se convierte en una fuente de inspiración al ser recitado con sinceridad en la oración matutina. Permíteme escuchar tu compasión cada mañana, porque en ti pongo mi confianza. Muéstrame el sendero que debo seguir, ya que a ti he encomendado mi espíritu. ¿Qué es lo que solicita el salmista? Oración matutina, sin una visión deslumbrante, sin promociones llamativas, únicamente un camino claro, un momento, una senda, una orientación para las acciones que deben llevarse a cabo hoy. Y esa es la plegaria que convierte los días ordinarios en momentos de maravillas. La persona que se entrega a la mañana y exclama: Señor, guíame hacia el siguiente paso. No es necesario que tengas un conocimiento completo del mapa. Solo tienes que conocer la oración de esta mañana. Quizás se trate de contactar a alguien, de ofrecer el perdón, de llevar algo de comer o de realizar esa labor que no resalta, pero que es fundamental. Si lo realizas con un corazón sincero, notarás que lo que antes parecía ser una simple rutina se transforma en una puerta hacia la bendición. Al elevar tu voz en oración al amanecer y prepararte para seguir el camino de la obediencia, se produce una ruptura en el ámbito espiritual. El orgullo se desvanece, el ego se aquieta y la guía divina comienza a manifestarse. No siempre se experimenta un sentimiento de gloria, ni siempre se presenta de manera espectacular, pero siempre marca la diferencia. La obediencia callada posee la capacidad de derribar muros que la fuerza no logra desplazar. Hoy te invito a que te levantes con la intención de encontrar guía, no de confrontar. No evalúes la grandeza del día por lo que se puede ver, sino por aquello que se dedica con amor. Señor, aquí me encuentro dispuesto a cumplir con lo que me pidas, sin importar cuán insignificante parezca o si no lo comprendo del todo. A veces, el simple hecho de llevar pan al campo puede ser el gesto que desencadena el camino que tú trazaste para mí incluso antes de mi nacimiento. Y al hacerlo, el cielo reacciona. El coloso que aparentaba ser indestructible se desploma. La contienda que parecía distante te invoca por tu nombre. Y la gracia que estaba oculta ahora se manifiesta. No fue por tu búsqueda, sino por haber actuado con prontitud. ¿Estás preparado para levantarte temprano con modestia, incluso si la tarea no aparenta ser grandiosa? ¿Estás preparado para ofrecer tu ayuda sin buscar aplausos, consciente de que ese gesto humilde podría dar inicio a una nueva narrativa? Si hoy esta palabra te ha tocado, te animo a que la plasmes por escrito como un gesto de fe, no por rutina, sino como una afirmación espiritual. Hoy me despierto con disposición para obedecer, aunque no comprenda todo. Querido Dios, al comenzar este nuevo día, te agradezco por la oportunidad de vivir y experimentar tus maravillas. Te pido que ilumines mi camino y me guíes en cada paso que dé. Que mi corazón esté lleno de amor y compasión hacia los demás, y que siempre busque la paz y la armonía. Ayúdame a enfrentar los desafíos con valentía y a encontrar la belleza en cada momento. Amén. Es un indicio de apertura, una semilla que orienta. Dirigirse al cielo con la expresión: estoy preparado. Haz la oración matutina. Traigo el pan,
Hoy, si eso es lo que provoca la victoria y se mantiene firme, recuerda que cada pequeño paso que das en obediencia es más poderoso que cualquier plan humano. Dios no anhela poder, sino lealtad. Y cuando observa que te levantas temprano para el servicio, Él lucha a tu favor. El alma que se somete nunca avanza en soledad, avanza respaldada, avanza con un propósito claro, avanza con un destino que ha sido sellado por lo divino. En ocasiones, el acto más espiritual que puedes realizar es ofrecer pan, ya que al hacerlo con fe, lo que parece ordinario se transforma en algo sagrado. Y si esta palabra resonó en lo más profundo de tu ser, tómate un instante de silencio y permite que lo que está por venir te alcance con el corazón abierto, ya que el siguiente paso tiene el potencial de transformarlo todo. Silencio que forja la táctica oculta de Jesús. Existen mañanas en las que el bullicio del mundo parece anticiparse al alba. Antes de que los ojos se abran, ya resuenan las inquietudes, los murmullos internos, las alertas y las tareas por cumplir. Es en esos momentos cuando resulta crucial tener presente que la auténtica fortaleza no proviene del bullicio, sino del silencio que se anhela antes de expresar una palabra. No se trata de un silencio cualquiera, sino de ese espacio sagrado en el que el alma se reconecta con su esencia y el corazón se armoniza con lo divino. Muchos anhelan guía durante el día. Sin embargo, son pocos los que comprenden que la verdadera claridad se manifiesta antes de que el sol despunte por completo. Existe un momento crucial en el que todo se aclara al elegir a quién prestar atención en primer lugar. Si prestas atención a lo que te rodea, la jornada te lleva consigo. Al prestar atención al Padre, el día se somete a tu voluntad. El fundamento de la autoridad no radica en lo que expresamos con palabras, sino en la capacidad de escuchar la voz que aprendemos a percibir antes de comenzar a hablar. Por esta razón, Jesús se retiraba al amanecer, no para escapar del bullicio, sino para fortalecer su espíritu. No deseaba estar solo, sino encontrar una conexión. Su fuerza no se originaba en la muchedumbre, sino en el espacio solitario. Su poder no provenía del trabajo arduo, sino de la conexión espiritual. Y es en ese lugar donde encontramos una revelación capaz de cambiar nuestras mañanas. La auténtica estrategia espiritual no se basa en apresurarse, sino en tomarse un momento de pausa antes de iniciar. No se trata de aumentar nuestras actividades, sino de prestar atención de manera más profunda, de abrirnos a que sea Dios quien guíe nuestra agenda en lugar de dejarnos llevar por el agotamiento. De permitir que la voz del Padre establezca el compás, en vez de la prisa de quienes nos rodean. El primer capítulo del Evangelio de Marcos, en su versículo 35, nos lo muestra de una manera profundamente simple, pero impactante. Levantándose temprano, cuando aún reinaba la oscuridad, salió hacia un lugar solitario donde se dedicaba a la oración. Es un momento fugaz. Sin embargo, cada término resuena con significado perdurable. Jesús se despierta antes de que el sol salga. No anticipa que el día lo sorprenda en un estado de distracción. Oración matutina. Deja atrás el sitio donde reina el sueño y adéntrate en un espacio donde solo resuena el aliento divino. En ese lugar se origina la luz que posteriormente se manifestará en milagros, elecciones y sanación. Lo que se decide en la intimidad se revela ante los demás. Lo que se solicita en la calma del amanecer se lleva a cabo con fuerza cuando el bullicio del día se hace presente. Esa imagen no se limita a relatar lo que ocurrió, sino que también nos invita a reflexionar. Es como si el Espíritu nos recordara: actúa de la misma manera antes de dirigirte al mundo.
presta atención a mis palabras. Si Jesús, como Hijo de Dios, requería ese momento de cercanía en la mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que a menudo nos levantamos con ansiedad y agotamiento? Lo que él realizaba no era un rito, sino una convicción. No anhelaba inspiración, sino que buscaba directrices. No iba a solicitar, sino a aceptar. El Padre no le proporcionaba palabras vacías, sino que guiaba su camino, y de esa unión surgía su poder. Isaías 54 se comunica de una manera que llega profundamente al corazón.